les habíamos adelantado para platicar efectivamente de esta presentación del Plan México. Tenemos a Mario Campa, economista. Usted lo conoce, es una voz de las columnas aquí en Sin embargo MX. Usted lo puede leer todas las semanas, publica su columna. Y hoy vamos a platicar con Mario, Nancy, sobre este Plan México. Le damos la bienvenida. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Mario, muchas gracias. Y pues para platicar sobre este tema, la presentación del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, la amenaza de los países asiáticos, sobre todo de China, la llegada de Donald Trump también la próxima semana. ¿Cuál sería, a bote pronto, tu primer análisis como experto en economía de esta presentación de este plan? ¿Qué es lo que ves ahorita a grandes rasgos en estas primeras horas del plan? Mira, yo creo que en general es un plan, sí, bastante estudiado sobre lo que quería lograr. Por ejemplo, identifica como parte de su misión potenciar la relocalización, sustituir importaciones asiáticas. Realmente no dicen de China, sabemos que es el principal foco de atención, pero no es el único, porque también por ahí México tiene déficit con países como Vietnam, Singapur, ¿no? Otras potencias también industriales de Asia, incluso con India podría ser que se ensanche algún déficit a futuro. Entonces, está bien manejarlo Asia en general. Y bueno, esa es otra de las misiones, por supuesto, que la proveeduría local tome más peso en la manufactura. También el desarrollo regional, ¿no? Desarrollar polos de desarrollo para que digamos, el crecimiento económico sea más equitativo entre los estados. Y son algunas de las misiones, ¿no? Y por supuesto, pero lo que a mí digamos, me entusiasma más, me ilusiona, me dice que esto rebasa la retórica, es que acompañan al plan ya estas misiones con una serie de objetivos bien concretos, acciones acompañantes, incluso ya tienen detectados muchos de los proyectos, de las ubicaciones de los potenciales polos de bienestar que se plantean 100, pero también parques industriales, donde van a estar ubicados sectores estratégicos como los semiconductores, etcétera. Por ahí se contempla renovar el programa IMEX, le llaman IMEX 4.0, para eliminar algunos trámites, también reducir tiempos, digitalización, es parte también de ese mismo esfuerzo relacionado. Por ahí el decreto de relocalización que contempla depreciación acelerada, también ciertos incentivos fiscales para empresas que incrementen su inversión en capacitación en el trabajo, por supuesto la construcción de infraestructura, puertos, ferrocarriles, carreteras. Se ve que también estuvo muy concertado, estuvo muy dialogado con el sector privado, con los funcionarios de los gobiernos estatales, que ellos mismos probablemente aportaron parte de las ideas de este plan. Huele a que estuvo muy involucrada Altagracia, pero por supuesto también Marcelo Ebrard, Rogelio Ramírez de la O probablemente apoyando para todo lo que tenga que ver con el tema fiscal hacendario. Entonces, a mí me parece que es un plan bien articulado, bien pensado, y por supuesto que se presenta a una semana de que tome protesta Donald Trump, a una semana de que entren en vigor esos aranceles, como una de las varias cartas de negociación que tiene México hacia Donald Trump. No creo que alcance porque Trump ha sido muy insistente en que además de este tema de los chinos, también estarían en la agenda aspectos relacionados a la política migratoria, a la política antinarcóticos, pero creo yo que se le va a llegar a Donald Trump y se le va a decir, mira todo esto que estamos haciendo. Pero ojo, no me parece que este plan esté únicamente diseñado para eso. Ayuda, pero sí creo yo que es una estrategia de industrialización. Para mí es la política industrial más audaz
en las últimas décadas. Por supuesto, hay que ver la ejecución, esto requiere también recursos, incluso se plantea, no lo mencioné, pero un fondo en la banca de desarrollo para pequeñas y medianas empresas, hay que ver el monto, ¿no? Para ver qué tanto va a ser su alcance, más conexión también con la política de innovación y científica del país. Todo esto habla de que se está bien pensado. Ahora, la ejecución siempre es un reto y, por supuesto, habrá que ver. Los decretos, por ejemplo, de relocalización están pensados para entrar en vigor pronto y terminar en octubre del 2030, ¿no? O sea, estamos hablando de un plan sexenal. Y eso está bien porque, por ejemplo, si hay incentivos fiscales, es una mala práctica dejarlos, digamos, al infinito, ¿no? Sino que una vez que ya te estableciste, consolidaste la empresa, pues ya no tienes necesidad de esos estímulos fiscales, ¿no? Se les retira y ya se les deja competir en condiciones iguales, porque si no, también estaríamos desbalanceando el terreno de juego. Entonces, yo creo que es una iniciativa que hay que darle mucho seguimiento. Me parece que de aquí se puede sacar gran provecho, que puede llegar más inversión a partir de esto. Y, por supuesto, esto requiere de una revisión periódica para ver qué se puede ir ajustando, porque sobre el camino van a venir muchos retos de implementación. Pero, en principio, a priori, a mí me parece, insisto, la política industrial más audaz en las últimas décadas. Este proyecto presentado el día de hoy es muy ambicioso y China podría, aunque como mencionas, no lo mencionó, no lo dijo como tal la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues lo sabemos, ¿no? China, digamos que es uno de los principales jugadores, personajes en todo esto. ¿Será un obstáculo para transitar a este modelo de sustitución de importaciones, o también será todo un reto interno, o ambas cosas, una combinación de ambas, también pues que entran a este juego Estados Unidos y Canadá? Sí, bueno, primero aclarar una cosa. Sí hay una intención de sustituir importaciones, pero hay que agregar la palabra asiáticas, ¿no? Porque si habláramos de sustitución de importaciones en general, se entendería que también estamos tratando de sustituir las importaciones de Estados Unidos y de Canadá, que no es exactamente el caso, ¿no? Y además hablaría de otros tiempos, porque seguramente va a haber críticos de que se utilice la palabra sustitución de importaciones, porque ya se intentó hace algunas décadas, fue un modelo de desarrollo económico del PRI. Sin embargo, en ese tiempo, ojo, no había tratados comerciales. México era una economía cerrada, se dependía mucho del petróleo y de la petroquímica. Entonces, aquí no estamos hablando de un regreso a una economía cerrada. Va a seguir el TEMEC, incluso con los aranceles de Donald Trump. México está abierto a seguir intercambiando con los Estados Unidos y en menor medida con Canadá y otros socios comerciales, porque además México tiene muchos tratados de libre comercio. Va a seguir impulsando las exportaciones. De hecho, gran parte de este impulso de la relocalización no es desarrollar necesariamente únicamente la industria nacional. Antes se quería apoyar a empresarios nacionales, muchas veces con vínculos al partido en el poder, para principalmente satisfacer el mercado interno. Aquí no estamos hablando de eso, es inversión nacional y extranjera para satisfacer el mercado interno y también para exportar, porque, ojo, muchas de las exportaciones también dependen de importaciones. Entonces ahí, ¿de dónde van a venir esas importaciones? Ya empieza a ser una elección de qué socios comerciales tú quieres, con los que tú quieres trabajar. Entonces, hecha esta aclaración, entonces yo te digo que de concretarse todas estas medidas, México estaría tejiendo más vínculos con Estados Unidos y con Canadá y menos con las economías asiáticas. Pero digamos que con Asia es un tanto tramposo, porque realmente, por ejemplo, el caso chino, de cada $10 que importamos, exportamos 1. Es un tremendo desbalance, o de cada $11 exportamos 1. Es un déficit comercial con China de casi $100,000 millones, que, por cierto, hoy se liberaron algunas estadísticas del comercio exterior de China, y es por primera vez el país en el mundo, en la historia de la humanidad, que tiene un superávit comercial con el resto del mundo de $1 billón, en inglés $1 trillion. Y de eso México representa el 10%, o sea, México es un gran destino de las exportaciones chinas, pero para nosotros no nos ha convenido tanto esa relación,
y pues es un intento de ajustar. Creo que lo dijo el secretario de Hacienda, algunos sectores en México han desaparecido por completo a raíz de esto. Esas importaciones han traído algunos beneficios, ayudaron a reducir la inflación, ayudaron como insumos para otras exportaciones, para hacer más competitivos ciertos sectores de exportación en México. En el caso, por ejemplo, de las importaciones de vehículos, no únicamente vehículos de pasajeros, sino también, por ejemplo, de autobuses, de trailers, pues ayudaron a las empresas también a disminuir sus costos de capital. Sí ha traído algunos beneficios, ¿no? Pero yo creo que estamos en una etapa de la humanidad. Por cierto, esto lo mencionó Marcelo Ebrard al comienzo de su discurso, con otras palabras, y le llamó una carta de navegación para una nueva época o algo así. Es cierto que en el mundo se ha replegado un tanto la globalización. Estamos viendo proteccionismo en muchas naciones, sobre todo la más grande del mundo, que es Estados Unidos, y sería muy difícil para México hacer como que nada está pasando y que México fuera el país que decide permanecer abierto cuando el resto se están cerrando. Eso puede llevar a desbalances comerciales importantes que ahorita únicamente le resta algunos puntos porcentuales de crecimiento, amenaza ciertas industrias, pero en algún momento un gran déficit comercial puede afectar también la balanza de pagos y otras cuestiones relacionadas a las finanzas públicas en México, ¿no? Entonces, además nos topamos con que en el caso del comercio, específicamente con China, puede haber productos que escapan, digamos, la legalidad, que escapan de la fiscalización. Entonces yo creo que si hay más control puede ayudar al combate del crimen organizado y a la recaudación tributaria como, ojo, objetivos secundarios, ¿no? Esto no debe ser el objetivo primario, digamos, de estas políticas, pero estoy mencionando algunos de los efectos que podríamos ver a raíz de todas estas acciones, ¿no? Muy bien, Mario. En ese sentido, hay una de las metas que propone la presidenta en este Plan México, es bastante ambiciosa, es la de entrar entre las primeras 10 economías mundiales. ¿Se puede? Tenemos encima a figuras como Canadá, como Rusia, leíamos la lista de los primeros 10, son pues potencias. En ese sentido, ¿sí se puede? ¿Cuál sería el análisis objetivo de esa meta? Bueno, ahí nomás hay que considerar que hay distintas formas de clasificar a las 10 economías más grandes. Una puede ser por su PIB nominal, otra puede ser por su PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo. En ambas México anda, digamos, entre las primeras 15, por ahí de la 12, onceava. Y sí, definitivamente sí puede entrar al top 10, no es tan complicado. El único problema es que hacia futuro sí hay naciones que están, en términos de población, que están creciendo mucho más que México. Pongo el caso de Indonesia, pongo el caso de algunos países también africanos, es el caso de, por ejemplo, de Nigeria. Y en algún momento van a tener un boom de crecimiento poblacional que México va a ser muy difícil que compita. Ahora, a mí honestamente no me encanta esa clasificación de estar entre las 10 naciones más grandes del mundo. Yo creo que habría que ambicionar con estar entre las 20, 30 en PIB per cápita, y ahorita somos la número 60. Eso implicaría que viéramos incrementos muy importantes en el nivel de vida, en el poder adquisitivo de las personas, más que crecer, que el tamaño de la economía depende mucho, insisto, de la población y bueno, también México es un país muy grande en términos de territorio y eso pues hace que tenga más reservas de petróleo, más minerales y eso aporta al PIB, ¿no? Pero no necesariamente le deja mucho a la población porque somos 130 millones de habitantes, entonces a mí me gusta más una clasificación, primero ajustada por poder adquisitivo y segundo, no solamente por poder adquisitivo, sino por habitante. De ahí, bueno, pues todavía somos una economía de ingreso medio alto, que está semi-estancada en los últimos 3 o 4 décadas, cuando, ojo, nos prometieron que el comercio internacional nos iba a llevar al desarrollo. Hay que recordar que ese es el discurso de Salinas. Y no tuvo los efectos deseados. La productividad está estancada en la economía desde hace 3 décadas, pero este tipo de acciones, si vienen acompañadas
digamos, de programas, de metas, misiones, acciones específicas, pues entonces ya vamos hablando, ¿no? También algo que me gustó mucho del plan y no lo mencioné tanto es que se van a agregar más de 100,000 ingenieros sobre tendencia, ¿no? Porque agregamos muchos al año, pero aquí estamos hablando de 100,000 adicionales o más, ¿no? 130, no recuerdo la cifra exacta. Y eso es muy importante porque de la capacidad de innovación y el talento de los trabajadores es que realmente dependen las economías. Buena parte del milagro asiático lo tratan de explicar con los subsidios a los campeones nacionales, a las empresas muy vinculadas al Estado, apoyadas mucho por el Estado, protegidas incluso con políticas proteccionistas que muchas veces tampoco se habla mucho de eso como parte de los milagros asiáticos, y se habla poco del gran capital humano que tenían, ¿no? En salud y en educación. Entonces tienen que venir acompañados. Si China es muy productiva, no necesariamente es porque únicamente deprimió los salarios, porque si no México hubiera crecido mucho más en las últimas décadas, que estuvo deprimido el salario mínimo y el real. Tiene que ver con que China tiene una fuerza humana muy capacitada, ¿no? Y en general los países asiáticos tienen una población muy educada. Entonces, eso creo yo, si se instrumenta bien, es un acompañante indispensable, también puede potenciar todo esto. Muchas de las empresas que vienen a México, extranjeras, eligen la ciudad, por ejemplo, o el estado donde se van a instalar en función del número de ingenieros disponibles o los ingenieros per cápita, ¿no? Por eso también tienden a irse a las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque si se van a una ciudad chica o remota, donde no hay ingenieros, donde no hay personal capacitado, pues van a batallar mucho al momento de llenar las vacantes, ¿no? Y van a tener mucha rotación, todo eso es costo. Entonces, es bien importante tener una mano de obra calificada, no deprimir los salarios, sino apostar por el bienestar de los trabajadores, por su formación, tanto académica, pero también en el trabajo. Yo creo que el diagnóstico ahí está, es el adecuado. Insisto, aquí los retos son de implementación, pero en el papel este plan México suena bien, ¿no? Y ya hablabas, justamente en estos últimos comentarios hablabas de los empleos, ¿no? De acuerdo con las metas que presentan el día de hoy, la número 3 es generar 1.5 millones de empleos adicionales, pero justo para que funcione esto, para que ese beneficio llegue pues a las y los mexicanos, ¿qué tipos de empleos se necesitan crear? Mencionabas que no debe de depreciarse el salario mínimo, entonces, ¿qué tipos de empleos son los que el gobierno debe crear para también avanzar en estos objetivos, pues como lo del el modelo económico, ¿no? La sustitución de importaciones, como mencionas, agregarle la palabra asiática, pero los demás objetivos. Bueno, a ver, los empleos, lo que está proponiendo el Plan México es que los empleos los cree tanto gobierno como la iniciativa privada en los sectores estratégicos que están determinados ahí en el plan, ¿no? Que son semiconductores, electromovilidad y un montón de sectores, ¿no? Aeroespacial, etcétera. Pero ahora, en específico, los empleos públicos que el gobierno puede crear para acompañar esto, pues está, insisto, infraestructura en carreteras, en puertos, en trenes de carga y de pasajeros, sobre todo de carga si estamos pensando en la política industrial. Universidades, sobre todo centros de investigación, todo eso va a ser inversión pública que puede generar derramas o puede ser acompañada por la inversión privada. También se está anunciando como parte del plan, algo que no había mencionado, esquemas de participación mixta, ¿no? Ya incluso lo dijo Claudia Sheinbaum, ya no son asociaciones público-privadas como antes, que funcionaron bastante mal. Y ahí es quizá no únicamente un tema de nomenclatura, sino que estas APPs que se firmaban tenían una especie de protección del gobierno en caso de que hubiera pérdidas, muchas veces las tenían que cubrir al sector privado, ¿no? Eran bastante tramposos y el riesgo estaba bastante cubierto por el Estado y no era justo. Yo espero que haya modificaciones en ese sentido y que no únicamente sea un cambio de nomenclatura, ¿no? Pero bueno, la inversión mixta, por ejemplo, se nombraron algunos proyectos para este año incluso, en carreteras es relativamente sencillo. Y bueno, pues digamos que todo esto irá creando empleos, insisto, públicos y privados. Públicos, por ejemplo, también
el CONACYT o la nueva Secretaría de Investigación pues necesita agregar muchísimos investigadores, ¿no? Y difícilmente la iniciativa privada va a aportar en términos del conocimiento, desarrollo de patentes, etcétera. Entonces, por supuesto que, y si estamos pensando, por ejemplo, algo que se menciona como parte del plan, porque si también es algo que hay que considerar de manera muy específica. Si estamos pensando en que se van a desarrollar polos de bienestar, y esto implica, por ejemplo, en una zona donde no había industria, de repente, pues construir, edificar, pues también va a haber necesidades de vivienda, ¿no? Y el plan está también delineando 1 millón de viviendas para personas que ganen menos de 3 salarios mínimos, además de las inversiones o de la vivienda que pueda desarrollar el Infonavit con sus propios recursos, ¿no? Entonces, eso es algo que muchas veces no se piensa de manera complementaria y es fundamental, ¿no? Insisto, porque tú puedes tener grandes planes y si no está la gente cerca, no está viviendo cerca, pues también tienes que desarrollar transporte público y otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que está muy bien pensado, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a Mario Campa por platicar con nosotros sobre este tema, pues que va a dar mucho de qué hablar. Se presentó también un calendario, faltan todavía muchas cosas, más detalles. Vamos a estar seguramente en contacto. Mientras tanto, muchísimas gracias. Gracias, quiero cerrar invitando a todos los que nos están viendo a mis redes sociales. En el caso de TikTok es Mario-Campa, también en el canal de YouTube. Y bueno, pues ahí nos seguimos leyendo y viendo. Un saludo. Perfecto. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Hasta luego. Ay.